Hola de nuevo, aquí tienes la primera parte de 2 vídeos que tratan sobre la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Bueno, pues la responsabilidad patrimonial de la administración es la obligación de las administraciones públicas de indemnizar por las lesiones que cause su actividad o inactividad en los bienes y derechos de las personas, salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Bien, pues nuestra Constitución fundamenta la responsabilidad patrimonial en el artículo 106.2, que nos dice que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. También de la Constitución, el artículo 149.118 nos dice que el Estado tiene competencia exclusiva para fijar el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. Y en la actualidad, el marco normativo de la responsabilidad patrimonial viene establecido en la Ley 40/15 del régimen jurídico del sector público en su capítulo cuarto, que trata de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, artículos 32 a 37, que regulan los principios y el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial. Y esta es la parte que vas a ver aquí en este tutorial. Por otro lado, el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración está regulado en la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta ley regula el procedimiento de responsabilidad patrimonial mediante las reglas generales que regulan el procedimiento administrativo común y además regula una serie de especialidades para la tramitación de estos procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial. Bien, pues la definición de responsabilidad patrimonial que te he dado al principio de este tutorial la tienes en el artículo 32.1 de la Ley 40/15. Vamos a verla de nuevo, tal cual lo establece este artículo, que nos dice que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Bueno, pues para entenderlo mejor, vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Todos los daños causados por la administración deben ser indemnizados? Bien, pues si se dan el resto de requisitos que iremos viendo a lo largo de este tutorial, serán indemnizados los daños causados en aquellos casos en los que no exista fuerza mayor. Un ejemplo en el que sí puede existir fuerza mayor pues son aquellos que por las lluvias torrenciales pues se causan daño en la carretera y provocan un accidente. También serán indemnizados aquellos casos en los que no se tenga el deber jurídico de soportar. Un ejemplo pues, es la caída en la acera por el mal estado de esta. Bueno, y tenemos el deber jurídico de soportar un daño si una ley así lo establece. Bien, pues la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a indemnización. Y es que no es consecuencia obligada por este mismo hecho el indemnizar, pero sí que puede ser reconocida responsabilidad patrimonial por este hecho cuando se cumplen el resto de requisitos que vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. El daño debe ser efectivo, debe de ser real, que implique un perjuicio en el patrimonio o en los derechos del particular. Lo que queda excluido son aquellas cosas que no se sabe si van a ocurrir, como las meras suposiciones. El daño debe ser evaluable, debe de ser cuantificable económicamente, que implica la posibilidad de convertir en dinero el valor del daño sufrido. Es más fácil cuando se trata de bienes de carácter patrimonial y el artículo 34.2 nos dice que su importe viene determinado por el valor que dichos bienes o derechos tengan en el mercado, pero también se pueden indemnizar los daños morales. El daño debe de ser individualizable. Debe darse respecto de una persona o un grupo de personas, pero no a una persona o a un grupo de personas indeterminado. Un ejemplo sería pues, los propietarios de un bloque de pisos que sufren desperfectos en los cimientos por la construcción de un parque subterráneo.
La obligación de responder por el daño producido se exige a todos los poderes públicos y así lo expresa el artículo 9.3 de la Constitución española, que garantiza, entre otras cosas, la responsabilidad de los poderes públicos. Respecto del Poder Legislativo, puede generarse responsabilidad patrimonial por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos, por aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o por la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea. Bueno, ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Bueno, puede generarse responsabilidad por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos. Y es que hay leyes que pueden generar en los particulares perjuicios económicos y pueden dar lugar a indemnización. Se tiene que dar como requisito que no se tenga el deber jurídico de soportar y que el propio acto legislativo sí lo prevea. Un ejemplo podría ser una nueva ley que obliga a las empresas productoras de X producto a realizar una prueba previa al envasado de ese producto. Y todos los productos anteriores que no tenían realizada esa prueba, pues conforme esa misma ley, dice que deben desecharse. Entonces, claro, causaría un perjuicio en el patrimonio de esa empresa que si se dan todos los requisitos que son necesarios para que dé lugar a responsabilidad patrimonial, pues podría ser indemnizado. Bueno, pues siempre que se den los requisitos que hemos visto previamente, puede existir responsabilidad cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que se haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño y siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Bien, pues igualmente, siempre que se den los requisitos anteriores, procederá a indemnizar por daños que se deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, siempre que se haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada, siempre que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado y tiene que existir una relación de causa directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta por la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea producirá efecto desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, salvo que se disponga otra cosa. Una restricción que tenemos que tener en cuenta para solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador tiene que ver con el límite temporal que impone el artículo 34.1 de la Ley 40/15, que dice que solamente serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. También pues podemos traer aquí el artículo 67.1 en el párrafo tercero de la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común, que nos dice que el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial de la Unión Europea, según se trate de una norma declarada inconstitucional o contraria al derecho de la Unión Europea. Bueno, pues la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, la responsabilidad patrimonial protege los derechos e intereses de los particulares ante las disfunciones que pueden presentarse en el ejercicio de la jurisdicción por errores o funcionamiento anormal. Esta responsabilidad se reconoce igualmente en el artículo 121 de la Constitución española. Bueno, pues como te he mencionado antes, el alcance de la responsabilidad patrimonial llega a todos los poderes públicos y también abarca al Tribunal Constitucional, que responderá de su funcionamiento anormal cuando así lo declare a instancia de parte interesada y en los casos de tramitación de los recursos de amparo de las cuestiones de inconstitucionalidad. Es el Consejo de Ministros
el que debe fijar el importe de las indemnizaciones que proceda a abonar, tal y como lo indica el artículo 32.8 de esta Ley 40/15. Para el caso de la responsabilidad por la ejecución de contratos, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común para determinar la responsabilidad de la Administración cuando sea consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o se trate de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de lo que establezca la Ley de Contratos. En el resto de los casos, será obligación del contratista indemnizar, si así fuera determinado, por los daños y perjuicios que causen a terceros por la ejecución de un contrato. La responsabilidad concurrente de las administraciones públicas se produce cuando no es una única administración la responsable de los daños que ha sufrido un ciudadano, sino que hay otra administración que también es responsable de ese daño producido. En estos casos es necesario que se determine la responsabilidad de cada una de las administraciones. Bueno, pues este artículo en su punto 1 nos dice que cuando se traten de fórmulas conjuntas de actuación, es decir, cuando exista un convenio de por medio o un contrato, por ejemplo, entre administraciones, pues las administraciones intervinientes responderán frente al particular en todo caso de forma solidaria. Pero también nos dice que el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta, es decir, ese convenio, por ejemplo, podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas. Bueno, en estos casos, la administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos de responsabilidad será la fijada en los estatutos o reglas de organización colegiada. Y en su defecto, pues la competencia vendrá atribuida a la administración con mayor participación en la financiación del servicio. Bueno, pues en estos casos, la administración competente deberá consultar a las restantes administraciones implicadas para que en el plazo de 15 días puedan exponer cuanto consideren procedente. Bueno, pues seguimos con el artículo 33, responsabilidad concurrente de las administraciones públicas, y en su punto 2 nos habla del resto de los casos en los que exista concurrencia de varias administraciones. Y entonces nos dice bueno, que la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. También la responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. Bueno, pues este artículo 34 en su punto 1 pues nos habla algo muy relacionado con el artículo 32 que ya hemos visto, y porque nos dice que solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley, y tampoco serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias porque no se hubieran podido prever o evitar. Bien, pues para calcular la indemnización, el artículo 34.2 establece que debe de realizarse con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose en su caso las valoraciones predominantes en el mercado. Y para los casos de muerte o lesiones corporales, pues se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguro obligatorio y de la seguridad social. Bueno, la fecha de referencia que hay que tomar es la de producción del daño con las actualizaciones correspondientes. Bien, pues la regla general es que la indemnización ha de fijarse en una cantidad de dinero determinada y abonarse en un solo pago. Pero el artículo 34.4 admite que la indemnización pueda sustituirse por una compensación en especie o que sea abonada mediante pagos periódicos. Esto podrá hacerse cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Este artículo tiene la finalidad de extender el sistema de responsabilidad patrimonial a las entidades privadas que forman parte del sector público, por medio de las cuales actúa la Administración cuando causen daño a los particulares. El artículo nos dice que cuando las administraciones públicas actúen directamente o a través de una entidad de derecho privado, su responsabilidad se exigirá conforme a lo que hemos visto en el artículo 32 y siguiente, incluso cuando la administración pública concurra en responsabilidad con estas entidades o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúa la administración o a la entidad que cubra su responsabilidad. Bueno, y esto último es que las administraciones públicas
mediante un contrato de seguro y que esto no cambia la responsabilidad, solo la forma de cumplir con ella. La responsabilidad patrimonial es directa de la Administración. Da igual que la lesión que debe resarcirse sea por culpa del funcionamiento de los servicios públicos de manera general, como si es posible identificar al funcionario responsable que haya actuado con culpa o negligencia. Este artículo trata sobre la exigencia de la responsabilidad patrimonial de la autoridad y personal al servicio de las administraciones públicas. Y en su punto 1 nos dice que el particular deberá de exigir directamente a la administración la indemnización de daños y perjuicios causados, y cuando la administración hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo o culpa o negligencia grave, previa instrucción del correspondiente procedimiento. También se exigirá responsabilidad a la autoridad y personal al servicio de las administraciones públicas cuando estos hubieran causado daño y perjuicio en los bienes y derechos de la administración, siempre que su actuación hubiera sido con dolo, culpa o negligencia grave. Bien, pues cuando es posible identificar la persona responsable y éste ha actuado con culpa o negligencia, las administraciones públicas tienen la obligación de oficio de exigir la responsabilidad, realizando previamente un procedimiento administrativo que se tramitará conforme dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Pero ese procedimiento tiene que tener al menos los siguientes trámites: alegaciones durante un plazo de 15 días, la práctica de las pruebas que se han admitido por un plazo de 15 días, audiencia durante un plazo de 10 días, formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, resolución por el órgano competente en el plazo de 5 días. Y bueno, pues la resolución que declara la responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. Toda persona responsable de un delito es también responsable civilmente si de ese hecho se derivan daños y perjuicios. Por eso este artículo 37 nos dice que si la actuación de la autoridad o personal al servicio de la administración pública es constitutiva de delito, la responsabilidad penal y la civil derivada del delito será exigible según las normas penales o civiles. En estos casos, también puede haber responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y no se excluye que se pueda presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial. Entonces, la exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. El siguiente vídeo tratará igualmente sobre la responsabilidad patrimonial y será el vídeo que complemente a este.